viaje, nuevo comienzo, nuevas experiencias. Así que acá estamos. Vengan con nosotros, acompáñennos. En este capítulo te mostramos nuestro viaje a Necochea, un destino que nos sorprendió por tantas actividades que ofrece. Nuestro viaje comenzó desde el oeste de Buenos Aires hacia Necochea por la ruta 29. Lo bueno de esta ruta es que no hay mucho tráfico, ya que no es la que comúnmente se utiliza para ir a la costa. Por cuestiones laborales salimos tarde y la noche nos agarró rápidamente. Amanecimos, dormimos acá, pasamos la noche en esta estación de servicio de la localidad de Ayacucho. Está abandonada, pero allá hay una estación de policía. En algún momento hubo juegos, hubo mesas, hoy totalmente abandonada. Está totalmente abandonada y así amanecimos. Vamos a contar cómo fue la primera noche que dormimos en la casa rodante. Hicimos noche en Ayacucho, en una estación abandonada. Estaba lleno de motorhomes, había 5, 6. Dijimos, frenemos 20 minutos, nos rejotamos un segundo porque habíamos salido tarde. Dijimos, vamos a dormir acá, que es seguro. Había móviles de policía, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, durmiendo. ¿Cuándo nos despertamos? Sí. La estación totalmente abandonada, desierta, se habían ido todos los motorhomes, todos los camiones y estábamos en un lugar totalmente abandonado, ténebre. Bueno, pero se puede recomendar. Pero una muy buena experiencia. Se puede recomendar para que vayan a dormir ahí porque había un móvil de policía. Sí, la policía seguía ahí, así que está bueno para parar. Y ahora sí, vamos a seguir viaje. Tenemos bastante, 300 kilómetros por delante. Y continuamos viaje y llegamos a Balcarce. Una localidad argentina que fue fundada en 1876 y se la conoce como la cuna del automovilismo argentino, ya que aquí nació el famoso piloto Juan Manuel Fangio. Por esta razón se puede visitar un museo dedicado a su historia, donde se pueden observar más de 60 autos, fotos, trofeos, entre otras cosas de valor. Estamos pasando por Balcarce, donde está el Museo de Fangio. Ahora también estamos viendo unas montañas. Ahora le vamos a mostrar también esas imágenes que están muy buenas. No sabía que había montañas. Es muy lindo, la verdad que quedamos súper sorprendidos. Seguimos en viaje, ya paramos también un poquito recién a hacer unas tomas muy lindas con dron. Lo bueno del viaje y en casa rodante es esto de frenar, poder ir. Te calentás agua para el mate, vas al baño. Vas al baño si querés. Y lo otro que nosotros nos pusimos de acuerdo, dijimos listo, esto es lo que queremos, el hecho de salir tranquilos y decir disfrutemos el viaje, disfrutemos todo, disfrutemos la ruta, aunque llegamos un poco más tarde no importa, la idea es apenas salís de donde estés y emprendés el viaje, conectar y decir listo, voy a disfrutar absolutamente todo. En ese plan estamos y es lo que queremos nosotros transmitirles para que porque la casa rodante se tiene que ir despacio, vas a 80, entonces a 80 es todo más lento. Exacto. Tomando mate, observando el entorno, la ruta, descubriendo cosas que quizás a más velocidad no las notas. Y si podemos, estás también yendo despacio, podemos frenar en cualquier momento. Si mirá, vimos esto, frenamos, lo disfrutamos, filmamos y bueno, estamos continuamente generando contenido y bueno, eso también te demora más. Pero les recomiendo esto, apenas salgan, disfruten del viaje. Por esta zona, ya pasando a Balcarce, muchísima máquina agrícola. No sabemos qué hace cada máquina. Pero son gigantes, tienen ruedas que sobresalen el tamaño de un auto y hay que pasar con la casa rodante con cuidado porque la calle es una ruta pero media angosta. Si alguno sabe de qué se tratan esas máquinas, déjenos en los comentarios porque estaría buenísimo saberlo. Gordi, te corté el pelo para el culo. Ya sé. Queda 1 hora y 16 minutos de viaje, 98 kilómetros para llegar a Necochea. Al fin llegamos a la hermosa ciudad de Necochea, pura emoción al ser recibidos por este magnífico puente que desde su construcción en 1929 ha sido testigo de innumerables historias. Hoy tiene el título de Patrimonio Histórico Nacional, un monumento a la perseverancia y a la belleza del pasado. Con sus imponentes 270 metros de largo, une las tierras de Quequén con las de Necochea. Les dejo más imágenes para que disfruten de este paisaje hermoso. Una vez que cruzamos el puente empezamos a recorrer la ciudad, viendo paisajes para todos los gustos.
Pasamos por los bosques de Necochea, una extensa área de árboles que cuenta con lugares para hacer picnic y actividades recreativas. Finalmente, llegamos a Los Molinos, un área de 158 hectáreas ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Necochea, con 11 aerogeneradores de tecnología Vesta que producen energía limpia equivalente al consumo de 52.000 hogares. Cada molino tiene 87 metros de altura y 61 metros cada pala. En el camino nos detuvimos muchas veces a admirar la belleza de los molinos. Son estructuras muy grandes y muy imponentes. Frente al mar, a poca distancia de este parque de generadores, se encuentra lo que se conoce como el Molino Viejo, un único generador instalado de un proyecto fallido, en la actualidad abandonado y vandalizado. Esto es una parada técnica. Parada técnica para limpieza de panel solar. Y hoy vamos a dormir acá, así que después les contamos cómo nos va. Es un lugar que encontramos que está re bueno, está alejado del centro, no hay nadie y hoy vamos a dormir acá. Dejamos allá la casa rodante y vamos a caminar las amplias playas de Necochea. Llegamos a Necochea, llegamos a las playas, están buenísimas, pero nos encontramos algo muy raro. Pero muy raro, ¿cómo decimos raro? Decimos raro. Raro. Una dentadura en el medio de la nada. ¿Cómo llegó una dentadura? Cosas que nadie sabe explicar. ¿Habrá sido señor del cuatriciclo? Todo muy raro, nadie sabe cómo vino a parar esto acá. Pero bueno, las playas son hermosas, amplias. Estamos lejos del centro. Mucha gente pescando. Allá vemos otro motorhome. Muy buena playa para venir con nenes, está buenísima, no hay nadie, el agua está fría pero está hermosa. Salió un poco de pesca, vamos a ver si sale algo. ¡Oh, se mató! No estaría funcionando, Este posacaña no va, o sea, lo que inventaste no sirve. Bueno, la idea era buena, era una silla que sostenía la caña, pero pasaron cosas, no funcionó. No sirve. Bueno. ¿Y Juan? ¿Pescaste algo? ¿Qué voy a pescar? Se pesca nada. Me quiero dedicar a otra cosa. Voy a comprar milanesa, algo porque no va. Hoy no se come pescado, chicos. Estamos en la casa rodante ahí arriba, pero la verdad que el viento ahora paró, está buenísimo. Esto te repara el viento. La verdad que está bárbaro el lugar. Lo que dice la gente que viene seguido a Necochea es que ahora hay muchísima gente porque justo vinimos un fin de semana largo. Pero realmente esta playa suele estar bastante vacía, así que datazo porque podés venir, no hay gente, podemos poner la casa rodante allá arriba. La verdad que a nosotros nos encantó porque no hay nadie, está buenísima. Bueno, hay un poco de viento, tormenta de arena y Giselle decide meterse al agua. Pará, lo intento, nenepe. Bueno, no sé, está helada, vamos a hacer la prueba. ¿Y cómo está allí? Está muy buena el agua. ¿Fría? No, está buenísima. Bueno, es bastante transparente, ¿no? Llega a ver el fondo. O sea, está cortita, pero te podés meter. Está muy buena. Y estamos en marzo. Intentamos pescar, pero estaba lleno de este alga, que no sé el nombre. Capaz que alguien sabe. Y se enredaba todo en la línea y era imposible pescar. Pero hay en algunas partes, en otras casi no hay. Acá en el agua se ve de un color rojo. Es justo esta partecita donde estamos ahora. Se nota que hay bastante de esa alga. Sí, sí. ¿Sabes? Es roja. Me habían dicho que estaba todo Sí, sí, rojo se el mar. ve, fíjate, mirá los colores. Ah, ahí está sí, el agua. cambió.
no sé si se verá en cámara, pero está totalmente roja esta parte y hay muchísima alga en la orilla. Pero bueno, hoy por suerte un día, nada de viento, muy poquito de viento. Parece como que hay un montón quizás por el sonido, pero re tranquilo el viento. Nos estamos sintiendo muy cómodos en Necochea. Mira lo que es este atardecer en Necochea. Es espectacular. Estamos acá por dormir, al lado armaron una carpa, así que vamos a ver cómo viene la noche. Bueno, ya armamos campamento con vista al mar. Estamos acá en el anochecer de Necochea, la verdad que espectacular. Hay otra carpa que armaron al lado, así que está bueno. Estamos cerca de los molinos, es súper recomendable la zona para estar. Pusimos una mesita, nos estamos cortando algunas frutas, ahora un ratito vamos a cocinar. La verdad que la experiencia el primer día de Necochea fue espectacular. Estamos terminando el día, estoy cortando un pollito que quedó, lo voy a mezclar con unas pastas que estamos haciendo acá a fuego, lento. Me lastimé, hoy me caí, hay que tener mucho cuidado, me rompí el codo. Hay que tener cuidado cuando bajás a la playa de acá porque realmente Hay unos acantilados. Hay unos acantilados bastante resbalosos por la arena. ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando un pollito que quedó hoy que hicimos de la parrilla y lo voy a mezclar con unas pastas. Y acá tenemos el mar. Bueno, no se ve, es de noche. Hermoso, se escucha el sonido. Se escucha el sonido. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Acá amanecimos. Allá está Giselle. Y ahora vamos a mostrar qué está haciendo. Peinando el nido de carancho. Esta es una cámara oculta donde se muestra la verdadera vida de Van Life. Bueno, ¿me puede peinar un poco? No, si este es un poco, no, igual no te firme que te tranquilo. Igual la realidad, o sea, la arena me pegó con tela, es la realidad. Bueno, vamos a hacer un desayuno más o menos saludable ahora. Estoy haciendo huevo, vamos a poner una tostadita recién, hace un ratito nos preguntamos. Ayer tuvimos, están pasando las motos, ¿escuchás? Están yendo para Médano Blanco, sí. Están yendo para Médano Blanco, van a hacer un evento. Ahí se ven, mirá, de hecho, mirá. A ver, Ahí va una moto y allá a lo lejos, no sé si se llegan a ver que van una y otra camioneta. No dejan de pasar camionetas. Se ve que es justo el camino que lleva a Médano Blanco. Una cosa de locos, hace más de media hora que siguen pasando y pasando y pasando camionetas. Hubo una tormenta de arena ayer, no saben la cantidad de arena que entró, porque nosotros tenemos el termo ahí. Sí, un calefón. Ah, un calefón. Sí. Y por la ese entrada calefón de aire, entró, por la entrada de aire, entró un montón de arena, Arena. una tormenta Por de todos arena. lados tenemos arena. Así que ahora tenemos que ver y cómo más limpiamos. arena. Porque aparte se movía la casa rodante. Ay, por Dios, cómo se movía. Yo digo, bueno, listo, acá se da vuelta, pero no, bien. Porque estamos pegados a la playa. Ahora en rato le mostramos, estamos totalmente. De hecho, al lado se había quedado gente Sí. con una carpita y se les voló la carpa. Se les voló la. Tuvieron que irse a dormir al auto. Sí, exactamente. Así que ahora les mostramos que estamos totalmente solos. Hoy estamos de vuelta en la playa haciendo un asadito. No, un asadito no, unos choris, Unos choris con unos bifes. unos bifes. Se presta el día para eso y también jugar un poco de tejo.
observen lo que es la playa. Es todo para nosotros, no hay nadie. Absolutamente nadie. Allá está la casa rodante. Ahí pasamos la noche ayer. Creció bastante el agua hoy, está todo mojado. Y no hay absolutamente nadie allá. Decidimos dejar la casa rodante en un camping para poder seguir recorriendo un poco más de Necochea. Pasamos por las playas y por el centro. Dimos una vuelta por el Parque Miguel Lilo y conocimos el trencito que te lleva a recorrer la parte interna del bosque de Necochea. No sabemos si está en funcionamiento actualmente. Si tenés información, déjanos en los comentarios. A cada paso por Necochea nos sorprende la naturaleza del lugar. Árboles, bosques, caminos y senderos le dan un toque único de magia. Por la noche decidimos seguir recorriendo. Elegimos investigar el bosque de cerca. Nos encantó. También descubrimos que Necochea tiene un sendero para hacer actividad física, caminar o lo que vos quieras. Obviamente que Juan eligió andar en monopatín eléctrico. Y para cerrar la noche, fuimos al puerto a visitar los lobos marinos. No cómo duermen. Miren de noche los lobos marinos durmiendo acá al lado. O sea, dejamos ahí estacionada la camioneta. Es muy de noche. Y para finalizar el día fuimos a Puerto Gardelia, un espacio gastronómico que además posee juego para los niños. Por último, y ya con hambre, nos dirigimos al camping, en donde habíamos dejado la casa rodante, para aprovechar y cocinar algo en el exterior. Vamos a cocinar afuera, pues vamos a hacer un poco de humo, vamos a cocinar unos bifes. Así que tenemos este anafe portátil muy cómodo, muy recomendable para usar cuando no querés cocinar adentro y llenar todo de humo. Y acá tenemos a la chef del día, que nos va a deleitar con una receta casera de bife. No, mentira. Puse esta Sí. sal que viene con un montón de especies. Sí. Le puse más especies a unos churrasquitos. No sé cómo va a salir. Lo vamos a probar. Así que prende el fuego, dale. Vamos a poner algunos, a ver qué onda. Ya, se van haciendo, Esto está todo ahí. Le vamos a poner un poco más de condimento, ¿no? Un éxito la comida. Al final la carne salió buenísima. Estamos súper agotados de todo el día. La verdad que no paramos ni un Día segundo. agotado. Necochea ofrece muchas cosas para hacer. Vamos a hacer de todo. Claro, tenés para todas las variedades, de aventura hasta lo que se te ocurra, para nenes, para grandes, para lo que te gusta la adrenalina. Está muy bueno, la verdad. Y como la visita al puerto nos gustó mucho, decidimos al día siguiente de día volver a visitar el lugar. La colonia de los lobos marinos que se encuentra en Las Colleras Sur, en el puerto de Quequén, es la más grande de la provincia de Buenos Aires, generando un atractivo para turistas que se acercan a las orillas del río para observarlos. Según estudios, los lobos marinos que habitan allí son machos y permanecen para madurar y obtener experiencia para competir con otros machos en el acceso a las hembras. Los grupos de machos permanecen juntos en el invierno lejos de las hembras, pero todos los veranos vuelven a encontrarse para aparearse.
los machos se los puede ver cerca de la entrada del puerto y a las hembras con sus crías al final de la escollera. También nos contaron que en un momento del año se pueden ver un grupo de ballenas de la especie franca austral pasar por las costas de Necochea y Quequén en su proceso migratorio hacia Puerto Madryn para la temporada de apareamiento. Si sabés qué fecha podemos verlo, por favor, déjanos en los comentarios. La tranquilidad que da las olas romper contra las rocas nos hace valorar más estos pequeños momentos que nos dan alegría y felicidad. Y como Viajando se llega es fanático de los lugares abandonados, no podíamos no recorrer el Casino de Necochea, un ícono de los años 70, diseñado por el arquitecto Roberto Quirós. Este edificio de características futuristas se inauguró en 1973. Tenía la capacidad para 8.000 personas, 50 mesas de ruletas, máquinas de juegos y además contaba con bowling, mesa de billar, pista de patinaje, salones, oficinas y restaurante con piletas. Sufrió a lo largo de su historia 3 incendios y muchos debates sobre el destino del lugar. En la actualidad dejó de ser ese lugar llamativo para sacarse la foto típica en Necochea. En el año 2024, una parte del lugar fue remodelado y volvió a funcionar. Enfrente del casino, un parador abandonado. ¿Y por qué nos gustan las cosas abandonadas? Porque nos traen nostalgia, nos traen el recuerdo de qué fue, qué pasó, cómo sucedió. No pudimos encontrar mucha historia de este lugar. Si sabés qué fue, cómo se llamaba o algún dato, déjanoslo en los comentarios. Estamos en un lugar que se llama el Lago de los Cisnes, acá en Necochea. Es un estanque bastante grande donde podés dar toda una vuelta, tirarte de la tirolesa, atravesando el lago. Tenés para escalar Muchos animalitos. un montón de Patos, animales, conejos. patos, conejos. Ahora vamos a ver más animales, dice que hay más. Enmarcado por el océano, las playas y los bosques, el paseo Lago de los Cisnes ofrece una experiencia recreativa para que las familias puedan disfrutar de Necochea todo el año. Es un circuito gratuito donde vas a encontrar un lago con peces, cisnes, patos y vas a poder darles de comer y conocer animales de la granja. Además, posee juegos para los más pequeños, botes para pasear y muchas actividades para disfrutar de un día al aire libre. Nos quedamos enamorados del lugar, así que aprovechamos y nos sentamos a tomar unos mates viendo el paisaje hermoso del lago. Se los recomendamos. Y este video va llegando al final. ¿Qué podemos decir? En cada rincón de Necochea se respira un aire de magia, de tranquilidad, donde el tiempo parece detenerse para permitirnos disfrutar de la belleza que nos rodea. Sus calles, impregnadas de historia y de tradición, nos invitan a recorrerlas con la mirada llena de asombro, descubriendo cada rincón al andar. Pero Necochea es mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde los lazos familiares se fortalecen, donde la comunidad se une en momentos de alegría y en los momentos de adversidad. Es un refugio para el espíritu, un oasis de paz. Por algo los habitantes suelen decir, Necochea es la mejor playa. Y es que en nuestra recorrida nos dimos cuenta de la diversidad que nos ofrece esta ciudad.
Cada atardecer es un regalo para el alma, una invitación a detenernos y contemplar la grandeza del universo. Con su encanto único y su belleza incomparable, se convierte en mucho más que un lugar en el mapa. Se transforma en un hogar para aquellos que buscan paz, inspiración y conexión con lo esencial. Te recomendamos que conozcas Necochea. Y llegamos al final del video. En el episodio 2, no te pierdas la aventura Médano Blanco.